A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es lo que de verdad separa a un buen atleta de uno legendario? Porque no siempre es la fuerza, ¿verdad? O la técnica. Muchas veces, la clave, la gran diferencia está en un campo de batalla que no se ve, la mente. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de esa lucha interna. Es la pregunta del millón, ¿no? La que nos hacemos todos cuando vemos a nuestros ídolos fallar justo en el momento clave. Ese penal que se va fuera, el pot que no entra por milímetros, la canasta decisiva que se sale. ¿Qué pasa ahí? Pues la respuesta está en esa conexión súper compleja entre mente y cuerpo. Y justo eso es lo que la psicología deportiva intenta descifrar. Esta imagen lo dice todo, la verdad. A veces el rival más complicado no es el que lleva la otra camiseta. Es la duda, es el miedo, es la distracción que tenemos dentro. La victoria casi siempre empieza por ganar ese partido interno. Y aquí es exactamente donde entra la psicología deportiva. Pensemos en ella como el manual de instrucciones para fortalecer la mente, para prepararla de verdad para la competencia. Básicamente es la ciencia que se dedica a estudiar todos los procesos mentales que influyen en cualquier actividad física. Y ojo, no se trata solo de atletas de élite, ¿eh? También busca entender qué nos motiva, por ejemplo, a llevar una vida más activa para sentirnos mejor. Para entender esto a fondo, tenemos que verlo desde dos perspectivas clave. Por un lado, la del entrenador, que es quien crea el ambiente. Y por el otro, la del atleta, que es quien compite ahí dentro. Son las dos piezas del rompecabezas. Así que, ¿qué tal si empezamos por quien pone las bases? El trabajo de un entrenador va mucho, pero mucho más allá de la estrategia y la táctica. Son en realidad los arquitectos del estado mental de sus atletas. Y estas tres habilidades no son cosas separadas, ¿eh? Para nada. Funcionan como un sistema. Un buen liderazgo necesita una comunicación clarísima, y esa comunicación es la que a su vez enciende la motivación del equipo. Son como tres caras de la misma moneda. Y aquí hay algo fundamental. Un entrenador puede crear dos mundos completamente distintos. La ciencia lo tiene claro. Un ambiente que está orientado a la tarea, o sea, que valora el esfuerzo y el progreso de cada uno, crea atletas con más confianza y menos ansiedad. Pero un clima orientado al ego, que solo se fija en ganar y castiga el error, puede generar puro miedo y destrozar la confianza. Bueno, ahora vamos a cambiar de perspectiva. Metámonos en el campo de batalla interno del atleta, que es donde se libran las luchas más duras. La concentración es como el superpoder de un atleta. Es esa capacidad de crear una especie de burbuja y enfocarse solo en lo que importa en ese preciso instante, bloqueando todo el ruido, tanto el de afuera como, y más importante, el de adentro. ¿Y cuál es ese ruido? Bueno, los distractores externos son los más obvios. Los gritos del público, una decisión del árbitro que no nos gusta, pero los más peligrosos de verdad suelen ser los internos. El recuerdo de ese error de hace un minuto o la ansiedad por el resultado final. Esos son los que de verdad pueden sabotear un buen rendimiento. ¿Qué pasa aquí? El cerebro entra en conflicto. Por un lado quiere leer la palabra azul, pero la tarea es decir el color, que es rojo. Este pequeño ejercicio se llama efecto Stroop y nos demuestra lo difícil que es filtrar información que no es relevante para concentrarnos en lo que sí tenemos que hacer, incluso en algo tan simple. Y aquí tenemos al otro gran gigante que hay que vencer, la ansiedad, esa reacción emocional que, si se descontrola, puede llegar a paralizarnos. Afecta todo, desde cómo se tensan los músculos hasta las decisiones que tomamos en una fracción de segundo. Pero, y esto es lo bueno, la psicología deportiva no solo se queda en identificar los problemas, también nos da un montón de herramientas súper potentes para solucionarlos. A ver, una de las herramientas clave es la reestructuración cognitiva. ¿Qué es esto? Es básicamente convertirnos en entrenadores de nuestra propia mente. Se trata de escuchar nuestro diálogo interno, pescar esos pensamientos que nos frenan y de forma consciente cambiarlos por otros que nos impulsen a seguir. Miren qué claro se ve aquí el cambio. En lugar de un pensamiento súper rígido como «no debo fallar», que lo único que hace es meter más presión, se cambia por uno mucho más constructivo. Un fallo es una oportunidad para aprender. Este es el paso de una mentalidad fija a una de crecimiento. Es fundamental. Y esto de la visualización va mucho más allá de simplemente soñar despierto. Es un ensayo mental, pero tan detallado que activa las mismas conexiones en el cerebro que si estuviéramos haciendo la acción de verdad. O sea, para el cerebro, la práctica mental es casi como la práctica real. Y eso, claro, construye confianza y afina la memoria muscular. El proceso es como un entrenamiento. Va poco a poco. Se empieza en un lugar tranquilo, relajado, imaginando cosas sencillas. Luego, se avanza hasta visualizar la ejecución perfecta de algo complejo.
Pero el paso más importante es el último: conectar con la emoción del éxito, sentir esa alegría, esa satisfacción. Así se crea un ensayo mental completísimo que prepara tanto al cuerpo como a la mente. Ahora, vamos a alejarnos un poquito de la cancha porque la verdad es que estas herramientas no son solo para deportistas profesionales. Y esta es la gran conclusión. Las herramientas para manejar la presión, para mantener el foco, para superar los malos momentos, no son exclusivas del deporte. En realidad, son habilidades fundamentales para la vida. Pensemos en una presentación importante en el trabajo, por ejemplo, o en cómo nos recuperamos de un tropiezo personal o profesional, o simplemente en mantener la calma en una situación de estrés. Las mismas técnicas de las que hablamos, reestructuración cognitiva, visualización, concentración, aplican directamente a todo esto. Esta frase latina lo resume a la perfección, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. El bienestar mental y el físico no son dos cosas separadas, para nada. Se alimentan el uno al otro. Cuidar uno es inevitablemente cuidar el otro. Al final, el trofeo más importante que nos da el entrenamiento mental no es de oro ni de plata. Es el dominio sobre nuestros propios impulsos, nuestros miedos, nuestras limitaciones. Es el autoconocimiento, es el crecimiento personal. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final, porque al final del día, cada quien enfrenta su propia competencia, ¿no es cierto? Un desafío que pide más que solo esfuerzo físico, pide sobre todo fortaleza mental. Así que vale la pena que nos preguntemos, ¿cuál es ese juego mental personal? Y, más importante aún, ¿qué herramienta de las que vimos podría ser ese primer paso para empezar a entrenarlo?